ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. En ADN Hoy, este es el ADN de la noticia. A comienzos de esta semana, la Cámara Chilena de la Construcción realizó su tradicional desayuno anual, donde hizo un llamado a ampliar el subsidio a la tasa de crédito hipotecario para la compra de viviendas, una de las medidas de la mega reforma del gobierno, entre otras cosas. Estuvo bien noticioso además el discurso del presidente José Antonio Kast. Ahí fue lo de la metáfora, entre otras cosas. Estamos al teléfono para conversar a esta hora en ADN Hoy con el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Chavarría. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Pablo y Mauricio. Gracias por acompañarnos. Además, terminando la Semana de la Construcción en este aniversario 75 del gremio que usted encabeza, ¿lo sorprendió el presidente con esto de la metáfora, no? Bueno, claro, fue una salida que tuvo ahí para explicar lo que él había señalado, pero después nos comentó que seguían en la misma línea de poder realmente que toda la gente que está indocumentada y entró ilegalmente saliera, y pues por supuesto que tenían las puertas abiertas para volver a entrar en forma regular, ¿no? Alfredo, la construcción es uno de los sectores que el gobierno ha dicho insistentemente. De hecho, hay un foco muy puesto ahí en el proyecto que llaman de reconstrucción para reactivar, ¿no? Que se reactive el sector de la construcción. Hay harto apostado en esa premisa. Partamos por lo más general y al fin de la Semana de la Construcción, ¿cuál es el estado actual de ese mercado? Un mercado que ha pasado por varios vaivenes, que le ha costado reactivarse, y ahí entramos en el detalle del proyecto y también de otras medidas. Bueno, perfecto. El mercado efectivamente, comparado con décadas anteriores, que creció mucho, desde el 90, 95 hasta el 2014, 2013, por ahí, la tasa de crecimiento de la inversión en construcción era muy superior incluso al PIB de esos años. Se invertía 6, 7% al año, era el crecimiento de la inversión. Y eso explica en gran medida también por qué el PIB tenía esos crecimientos. Y de ahí pasamos en los últimos 10, 11, 12 años a tasas de inversión en el crecimiento de la inversión en construcción a tasas muy menores, escasamente superando el 1%, años con 0,6, 0,7, y eso significa todo el estancamiento que había en el sector, y particularmente en el sector vivienda, y ahí hay otros factores. También hubo una ralentización total. Chile llegó a construir en los años 2010, 2011, 2012, 150.000 viviendas, 155.000 viviendas, si no me equivoco, fue el mayor valor. Y hoy día, y estos últimos 4 años, con suerte estamos llegando a las 100.000 viviendas entre lo público y lo privado. ¿Es un sector en crisis? Absolutamente en crisis. En el sector de la vivienda privada, el sector inmobiliario, no vemos en los últimos 35, 40 años ninguna crisis de esta magnitud. La crisis subprime, la crisis asiática, tuvieron caídas en las ventas relevantes, pero el país se recuperaba al año siguiente de las tasas normales. Aquí llevamos 4 años seguidos con estos niveles de caída en las ventas, que es algo brutal. Ya, pero ¿cuánto de esto tiene que ver? Porque en algún momento se argumentó que el estallido social, luego que la pandemia, ¿es eso? ¿Es la falta de políticas que impulsan el sector de la construcción? ¿Son todas las anteriores? A ver, yo voy a señalar solo 2 que son las que nosotros vemos las más importantes y más relevantes. La primera tiene que ver con el crecimiento económico. Hasta esos años que señalé, de esos niveles de construcción del año 2012, 13, 14, el país y los costos de construcción crecían, y en ese periodo, en unos 15 años, crecieron un 30%, pero las remuneraciones de las personas en ese mismo periodo crecieron prácticamente lo mismo, 3%. Entonces, la capacidad económica de las personas de acceder al crédito fue a la par de lo que fue creciendo por diversos motivos los costos de construcción. A partir de ese año, el país dejó de crecer. Siguieron creciendo las remuneraciones con tasas muy, muy bajas, pero siguieron creciendo en términos reales, pero los costos de construcción, por razones, la gran mayoría externas a Chile, se dispararon. Entonces, eso produjo una separación, digamos, entre la capacidad de las personas de acceder a un crédito y los costos, unido adicionalmente a un alza en las tasas de interés, que de nuevo no es un fenómeno chileno. En Chile se agravó un poco por los retiros previsionales y por todo lo que señalan de la inestabilidad política, pero las tasas de interés subieron porque subieron en el mundo.
Alfredo, en el gobierno anterior se instala esto del subsidio a la tasa de crédito hipotecario para la compra de viviendas, ¿no? Y en ese momento ustedes hoy día están pidiendo ampliarlo y el gobierno ha confirmado que probablemente va a avanzar en esa línea. En ese momento se generó una discusión porque aquí lo que hay es una y puede que no sea la figura más completamente correcta, ¿no? Pero hay como una suerte de aval del Estado en el tema del subsidio a la tasa de crédito hipotecario para incentivar, la compra de viviendas. Y en ese momento se generó esa discusión de, bueno, ¿qué hace la industria para salir de la crisis, ¿no? Porque hay como medidas que se toman por parte del Estado para potenciar el mercado, pero por ejemplo hay quienes ponen qué pasa con los precios de las viviendas que podría incentivar la mayor compra de esos inmuebles. ¿Cómo se responde a esa discusión que se instala cada vez que se habla de este tema? Ya, por dos cosas. Primero, Paula, nosotros creemos y siempre hemos señalado, no pueden funcionar la economía y ningún sector con medidas de mediano y largo plazo con subsidios. Eso no corresponde. Aquí lo que hay que hacer para recuperar el sector es ver cuáles son los factores estructurales que están provocando esta crisis y avanzar hacia ello. ¿Pero ha tenido un impacto el subsidio de la tasa de crédito? Si no, no pedirían ampliarlo, digamos. No, absolutamente, pero insisto, nosotros no es que estemos pidiendo un subsidio así, mire, que mantenga un subsidio a la tasa de interés o cualquier otro para siempre. Estas son medidas coyunturales, dada la magnitud de la crisis, que entre paréntesis, aquí la gravedad de esta crisis, más que no puede el sector seguir construyendo lo que construía, es dos, no hay viviendas para poder satisfacer el tremendo déficit habitacional que hay y hay una cesantía de 180.000 trabajadores menos en nuestro sector producto de esto. Entonces, eso es lo que hay que resolver y para eso sí creemos que es razonable aplicar medidas de corto plazo, coyunturales, para poder salir de esa crisis. El sector lo que ha hecho, y bastante, es hacer ajustes en los precios, hasta donde pueden. Eso es resorte de cada empresa, de cada proyecto, ver hasta dónde pueden ajustarse sin que les signifique un problema financiero o incluso un problema más grave como sí ha ocurrido en el pasado. Entonces, esos ajustes se han hecho. Pero detrás de muchos otros proyectos hay inversionistas, incluso inversionistas a veces extranjeros, que no están dispuestos a sacrificar ya parte de su patrimonio y pueden esperar un año o un año y medio más a que se vendan esas propiedades. Pero eso ralentiza, insisto, el mercado de la actividad general y que cientos de miles de personas estén cesantes porque no hay inicio de nuevas obras. Ya, pero ustedes desde la Cámara Chilena de la Construcción, ¿les parece correcto dejar una vivienda sin ocupar en vez de bajarle un poco más el precio? ¿Qué le responde a quienes dicen, sabe qué? Es que las viviendas siguen estando muy caras. Las viviendas están caras no porque las vendan caras las inmobiliarias. Las viviendas están caras porque hay una regulación del suelo en Santiago y en todas las regiones del país añeja, planes reguladores que están 10, 15 años sin correcciones. Entonces, eso ha hecho que el precio de los terrenos esté más caro. Eso no es un problema que las inmobiliarias o las constructoras suban esos precios. Eso es una realidad para cualquier sector. El Estado está vendiendo terrenos de bienes nacionales a los mismos precios que se están transando los terrenos de particulares. Ese es un problema del mercado, no de las empresas. Y todas las regulaciones que ha impuesto el Estado, como cuando puso que fueran grabadas con IVA, es de los pocos países del mundo que la vivienda, un bien durable de largo plazo, está grabado con IVA. Todas esas son regulaciones que puso el Estado, no la Cámara de la Construcción o no las empresas constructoras. Regulaciones técnicas, muchas de ellas bienvenidas, pero que no, obviamente, se traspasan a costo. Oiga, ya que menciona el tema de los terrenos y como una forma de reimpulsar no solo la actividad del sector, sino que la economía en general, se está proponiendo esta rebaja del IVA en la compra de viviendas nuevas en nuestro país. Y cuando la gente de a pie, digamos, vio, oigan, me van a rebajar el IVA en la venta de una nueva vivienda, dijo, miren, van a bajar los precios en un 19%. Pero ahí hay un tema que ustedes han explicado, tiene que ver también que el IVA no grava el valor del terreno, existe un crédito especial para las empresas constructoras. ¿Cómo es esto, en definitiva, si es que esto se llega a aprobar, la rebaja del IVA a la compra de viviendas? ¿Cuánto debiera bajar el valor de una casa, de un departamento? Bueno, a ver, es bien enredado, pero lo explico en dos palabras, Mauricio. Por favor. En primer lugar, efectivamente, las viviendas que están grabadas con IVA hoy día, después de la reforma tributaria del año 2014, incluso hubo una antes, el IVA
que pagan, el IVA que se factura en la venta, no incluye el terreno. Y ahí hay un primer efecto que, bueno, hay proyectos y hemos visto casos en los dos extremos, voy a hablar, en que el valor del terreno incide un 10%, 10, 11%. Entonces, en ese caso, el IVA de esa factura sería un 17%. Y en el otro extremo, en conjuntos en que el terreno tiene una incidencia muy alta porque está muy caro, en ese caso puede haber un IVA en la facturación, insisto, de valores incluso de 9 o 10%. Entonces hay una primera variación que el IVA real que se emite en la factura puede tener ese rango de variación. Y lo segundo, que también usted señaló, es que las empresas, en la medida que van construyendo, ya van pagando IVA. Todos los materiales que se compran tienen IVA, muchos de los servicios tienen IVA. Uh-huh. Entonces, el IVA que podrían ellos cuando facturan, si bien puede ser en los entornos que le dije, extremos, de 17 a un 9%, tienen que descontar ese IVA que ya pagaron. Ya, pero la pregunta entonces, sí. ¿cuánto debiera bajar el precio de la vivienda si es que esto se aprueba por un periodo temporal, digamos 12 meses? Sí, pero ¿cuánto debiera bajar el valor de la vivienda? Tampoco es un valor fijo porque es muy distinto un proyecto que ya esté terminando, que queden pocas unidades para vender, en que la empresa ya haya recuperado todo el IVA que ya pagó. Y en ese caso el descuento obviamente puede ser mayor. Puede llegar a ser hasta un 7, 8 o 9%, depende de cada proyecto en particular. Pero aquellos proyectos terminados que estén recién empezando a vender, que no han recuperado el IVA y que ya pagaron, tienen que recuperar ese IVA, o ese IVA pasa a ser un costo, y ahí pueden llegar descuentos por el otro lado 2, 3%. Entonces eso es proyecto a proyecto y depende de la etapa en que esté el proyecto en venta en cuanto a la cantidad de unidades que ya haya vendido. Alfredo, ahí está explicado el impacto que podría tener en el valor de una propiedad. El impacto, ¿cuán acotado es el impacto o cuál es el alcance que podría tener una medida como esta de salir del Congreso tal como el gobierno la ha planteado en este escenario de crisis o en este intento de reactivación del mercado inmobiliario, de la industria? Creemos que es una buena medida porque evidentemente va a haber una rebaja, pero también hemos señalado que la ley de subsidio a la tasa, que ya está aplicando y a pasos mucho más acelerados de lo que todo el mundo pensaba, ya se han materializado 25.000 propiedades vendidas que ya están con crédito hipotecario y en manos de las personas. Y hay una cantidad de otras 50.000 solicitudes que ya pasaron la primera valla, que son incluibles en esta ley, que están en esa tramitación. Entonces, eso es una magnitud. Realmente el proyecto tenía 50.000 unidades y ya hay 25.000 vendidas y en los próximos meses las otras se van a vender. Eso genera un impacto. Creemos que lo del subsidio a la tasa, que en promedio creemos que va a ser menor que el impacto que tiene finalmente en el precio que pagan las personas, también va en la línea correcta y también puede movilizar el mercado. Esas dos medidas en conjunto pueden destrabar el tema del stock existente, que todavía sigue en cifras de 100.000 unidades, y con eso permitir el inicio de nuevos proyectos. Perfecto. Alfredo Chavarría, sé que tenemos que liberarle porque tiene actividades ligadas a la Semana de la Construcción, pero no puedo dejar de preguntarle por esta especie de polémica que se está empezando a generar a propósito de una consulta que realizó el Ministerio de Vivienda, que enciende las alarmas particularmente en el mundo municipal, porque lo que se busca es cambiar o hacer cambios en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y los alcaldes están diciendo que esto lo que implicaría en definitiva es la proliferación de inmuebles y que nuevamente podrían volver a construirse mega edificios y guetos verticales como en Estación Central. ¿Cómo entran en esa polémica que, insisto, está más o menos en ciernes, pero que tiene que ver con una voluntad manifiesta ya a propósito, entiende uno, de esta consulta del Ministerio de Vivienda? Bueno, a ver, primero esto son unas... Porque en la práctica, implica que se puedan construir más viviendas en un mismo espacio, digamos. A ver, sí, pero, primero que nada, son medidas que están para modificar ciertos artículos de la Ordenanza General de Construcciones. Exacto. Son medidas que se propusieron, que están en consulta pública. La consulta pública terminó hace unos días atrás. Uh-huh. Eso, mucha gente aportó sus ideas y sus reparos o sus apoyos, en fin, hizo la sugerencia, así que eso hay que ver cómo termina saliendo. Claro. Pero en general, todas esas medidas no son de un libertinaje. Hay medidas, por ejemplo, y hay cosas hoy día bastante
poco defendible. Está construyendo el país con una inversión gigantesca líneas de metro. Esto aplica obviamente a la región metropolitana. En zonas en que tienen ejes estructurantes buenos de locomoción colectiva, que tienen un metro, y en esas zonas, en muchas comunas de Santiago, hay restricciones anacrónicas de qué es lo que se puede construir. Entonces, si gastamos un monto de plata muy relevante para estructurar ciertos ejes de movilización con metro y con condiciones en que claramente y en todos los países del mundo se generan ahí densidades mayores, ¿no es cierto? Eso es una de las medidas que se está proponiendo. Esto no es que sea a destajo, que en cualquier lugar... O sea, en términos generales, no volvería a generar, valga toda la redundancia, los objetos verticales de estación central, o situaciones de estación central, donde en una cuadra o en una manzana viven miles y miles de personas. Bueno, efectivamente todo eso se puede regular con la ordenanza. Eso es materia de regulación, es parte de lo que yo señalaba. Muchas de estas situaciones que ustedes señalen, primero, todas esas situaciones, nos gusten o no nos gusten, algunos creamos que son mayores o que son un poco excesivas, todas esas estaban estipuladas en las regulaciones y las regulaciones lo permitían. Entonces, por eso es que hemos dicho hace mucho tiempo, el país está atrasado, esto no es materia de un gobierno, esto viene por décadas con unas regulaciones obsoletas. Eso es en lo que hay que avanzar. Y estas modificaciones de la ordenanza que se están impulsando van en esa línea. Entonces hay que obviamente que sean buenas, que permitan poder avanzar a la ciudad, dar solución a las personas. No olvidemos esto, que hay que solucionar los problemas de las personas. Okay. Si no permitimos esa cierta densificación en la zona urbana donde hay servicios, vamos a volver lo que nos pasó hace 15 o 20 años atrás. Hay que ir a hacer vivienda en la periferia donde no hay servicio y donde al final le sale mucho más caro a la ciudad y al país. Oye, y una última pregunta al menos de mi parte. ¿Cómo toman desde la Cámara de la Construcción esta decisión del Ministerio de la Vivienda y del ministro Poduje en particular de ordenar de la demolición de las viviendas que se estaban construyendo ahí en el sector del Olivar de Viña del Mar? No sé si la constructora San Sebastián, que entiendo que tiene más de 20 años en el mercado, es parte de la Cámara Chilena de la Construcción, pero acá el ministro acusa a que las casas quedaron mal hechas y hay que demolerlas. Sí, a ver, primero entiendo que no es socia de la Cámara, pero independientemente de eso el problema es el mismo y por lo que hemos sabido no tenemos la información detallada. Aquí hay informes técnicos que revelan algunas deficiencias, eso es materia que tiene que obviamente inspeccionar y vigilar el Servio, y si las condiciones no permiten que se entregue una vivienda digna y segura a las personas, lamentablemente lo que queda es demolerla. Entonces entendemos que todos esos análisis se hicieron y que por eso es la decisión del ministro. Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría, muchísimas gracias por esta conversación con ADN hoy. Muchas gracias, Pablo Merizo. Muy buenos días. Muy buenos días. Escucha el análisis y noticias todos los días en ADN Hoy.